La expedición está realmente concebida para hacernos reflexionar. No quiero ver indígenas bravos, no quiero ver a nadie bravo. Bueno, me complace estar en esta expedición para desempeñarme como el asistente del guía. Estoy soñando con hacerlo, o sea, siempre quise cruzarla y por fin lo voy a hacer. No, la expectativa es de disfrutar, la obligación es de firmar. Si uno convive bien y conoce la naturaleza realmente, no, o sea, claro, uno siempre tiene que también cuidarse, ¿no? Las personas con las que comentamos esto, pues muchos de ellos no lo tomaron muy en serio. Que usualmente no se hace una expedición genuinamente de océano a océano. La idea de la expedición realmente surgió en una reunión de amigos. A Beatriz Schmidt se le ocurrió que podíamos cruzar el istmo siguiendo más o menos los pasos que siguió Balboa en la primera incursión que hizo del Caribe hacia el Pacífico. Salimos día uno desde el aeropuerto. Esperando aquí a que monten nuestra carga en el avión y ya que nos llamen para salir hacia Mulatú. Contento de que vamos a la aventura, a acampar. Nada, con muchas ganas de comenzar la expedición, de salir de la ciudad como vice-líder y bueno, disfrutar de estos 12 días que tenemos por delante. La otra la hacemos de momentito. Queríamos darle un giro a lo que se estaba haciendo en conmemoración a la fecha del descubrimiento del Mar del Sur. Nos pareció que esa conmemoración estaba siendo muy artificial, muy vacía. Todo se estaba conjugando acá en la ciudad de Panamá, donde Balboa nunca pisó, y nada estaba ocurriendo en los sitios donde de hecho pasaron los acontecimientos. Chao, suerte. Vean, soco buen barnaga lo motor. Mucho más bien, vean, todo es madonida, pero es más. ¿Y el transporte? ¿Qué transporte? No tenemos todavía. Ah, bueno. Está arreglando ya un transporte. $20 le pagué yo ya. Sí. Ah, ok, entonces... 8, falta entonces 8 días. 8 días. A mí me impresionó la calidad de gente en Mulatupo, el nivel de organización del pueblo Guna en Mulatupo. Y lo digo de dos formas. Por un lado, la recepción que tuvimos del Saila cuando fuimos, que además no era el Saila sino el segundo, su forma de hablar, de atendernos, de explicarnos la historia, de decir que de darnos la bienvenida, nosotros sentados en su oficina, que tenía pues una bandera de Panamá, que tenía un pequeño muñequito de Blas, el de Plaza Sésamo, pero además un torneo de fútbol, pero además su presencia, dándonos una paz y dándonos la bienvenida en su idioma. La pregunta es lo siguiente, el motivo de la visita de ustedes acá. Motivo,
¿Qué parecen ustedes? Sí, bueno, mi nombre es Rick Morales, estos son colegas y amigos de Panamá, todos vivimos en Panamá. O sea, a ese nivel administrativo, político-administrativo, o al nivel social comunitario, como las reglas para el uso del teléfono. O sea, es como no solamente el tema de una autoridad tradicional que nos explica lo que es la esencia del pueblo cuna, sino encima, o sea, una demostración tangible del día a día de lo que es la esencia de la organización. Esto, rodeado de unos bosques impresionantes, o sea, eso es desarrollo. Nos despertamos tempranito en Mulatupo, salimos a la ubicación del asentamiento de Acla. Estuvimos allí y ahí desayunamos. Aquí está Bea armando el desayuno. Pon tu mano. A ver, agarra que te voy a... Tú vas a hacerte un sándwich, te voy a poner dos cosas ahí, tú lo vas a hacer y vas a hacer tu desayuno, ¿vale? ¿Eso qué es? Esto era 20 rodajas de queso. Eran 20 rodajas de queso y se han convertido en una masa. Una bola de queso. Ahí es una bola de queso en bola. Nos encontramos frente a las costas de lo que antiguamente se llamaba Careta. Careta eran todos estos territorios que por toda la planicie que se ve aquí hasta la montaña, y esto estaba habitado por indígenas cueva, que fueron los indígenas que ya no están porque sufrieron el impacto más importante de la conquista de los españoles. Ellos fueron totalmente exterminados por las enfermedades que trajeron los españoles, por la esclavitud a la que fueron sometidos, y ya no están. Aquí había un cacique que se llamaba Chima, y cuando Balboa llegó por estas costas, él venía del Golfo de Urabá, donde en esa zona se fundó Santa María la Antigua. Él llegó aquí y el cacique le abrió las puertas a Balboa, se convirtió en su amigo personal. De hecho, la hija del cacique se convirtió en la novia de Balboa, en la concubina, de hecho, de Balboa. Y fue a partir de aquí que Balboa empezó su exploración hacia el Pacífico. Fueron ellos, la gente de aquí, los que le dijeron, del otro lado hay un mar más grande que este. Y fueron ellos los que lo guiaron. Balboa, por supuesto, nunca habiendo estado en estas zonas, él no iba a tener jamás una idea de cómo llegar al Pacífico. Él fue guiado por los indígenas que ya vivían acá. Y aquí le apresaron a Balboa junto con sus compañeros, sus amigos, le declararon traidor y en cuestión de días lo decapitaron. Bueno, ahora mismo ese es un punto de partida donde vamos a comenzar la caminata, por al frente del cementerio del pueblo, de Mulatupo. ¿Qué le meto yo algo mío ahí? Tradicionalmente las casas son iguales que las casas de las comunidades. Así que el entierro prácticamente es sagrado, o sea, lo último, la despedida. Y prácticamente el entierro se basa en que hacen un espacio en la tierra, con dos estacas ponen la hamaca y entonces no tocan ni la parte de abajo ni la parte de arriba, o sea que la tierra no toca el cuerpo. Es mediodía y estamos por empezar a caminar en nuestra expedición. Primer día de caminata. Día 2 de la expedición. Bien, bien. Está bien. Aquí les presentamos a los cargadores. ¿Pueden decir su nombre? Jerónimo. Jerónimo. Jerónimo de Kia. Acelio González. Yo me llamo Verónico Ayan. Estamos en la finca suya, ¿verdad? Sí, yo tengo ahí mi finca ahí. Ok. ¿Está todo el mundo preparado? Sí. ¿Cómo se llama el señor acá? Me llamo Benigno Mejía. De Mulatupo hemos venido a la tierra firme a comenzar nuestra caminata desde el cementerio de Mulatupo, que está en tierra firme. Hemos caminado a lo largo de áreas de pequeñas siembras que tienen los cunas de plátanos, de palma hueru, de caña blanca, de frutos como piña, tubérculos como yuca, que son parte central de su alimentación. Hemos ido recorriendo, hemos pasado incluso algunas plantaciones de cacao abandonadas con algunos problemas y café,
y bosque secundario hasta llegar a una zona de bosque primario que es donde nos encontramos ahora. Ok, Bea, ¿qué tenemos aquí en el día de hoy? Tenemos linguini con salsa de hongos, al vino, que le hemos puesto agua, ya está deshidratada, la habíamos hecho en Panamá, la deshidratamos y ahora la ponemos, nada más le ponemos agua hasta que se cubra y después tenemos jamón deshidratado para los no vegetarianos para ponerle. En este tanquecito podemos poner gasolina o benzina o querosín. En este caso traímos gasolina pura. Su menú especial de hoy, ¿cuál va a ser? ¿El menú? No El suyo, todavía no. No lo sé. Algo de pan, si ha sobrado hummus al almuerzo, está exquisito. ¿Qué tal le ha gustado la expedición hasta ahora? ¿Qué le ha parecido? Espectacular, pero ahora comienza lo mejor. Esta quebrada, este río que está detrás de nosotros tiene agua perfecta para bañarse, transparente, limpia, nítida. De aquí en adelante no parece haber mucho rastro de utilización humana. Estamos entrando en selva virgen, especialmente mañana. Mañana nos toca un cruce muy fuerte de la cordillera y bueno, hoy hemos parado temprano para descansar bien, para acopiar fuerzas y para celebrar pues el comienzo de la expedición acá en este río tan precioso, este sitio selvático tan especial. Ok, Bea, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos huevos duros que han sobrevivido envueltos metidos dentro de un rollo de papel toalla y gallo pinto, porque hoy vamos a trepar bastantes montañas, con lo cual necesitamos irnos muy bien desayunados. Así que huevos duros y gallo pinto. El programa hoy va a ser continuar la marcha hacia el sur, a cruzar la cordillera. Vamos a ver si hoy podemos remontar la cordillera, la serranía de San Blas, que eso nos debe tomar prácticamente todo el día, aunque solamente son como 6 kilómetros y medio a 7 kilómetros y medio, no es tanto, solo que la topografía es bastante irregular. Otro equipo iba a traer unos kayaks hasta un punto alto en el río Mortí para que los miembros de esta expedición pudiésemos bajar remando en esos kayaks al menos hasta el río Chucunaque. Pero ese equipo, cuando llegó a Mortí, a esta comunidad de la comarca Huargandi, pues se encontró con que allí el contacto que teníamos allí les informó que no había suficiente agua en el río para subir con esos kayaks. Acabo de tener conversación con Panamá, con mi hermano, que es quien está monitoreando los spots. Y él me dictó la coordenada de Nathan. O sea que sí han mandado para comenzar. Sí, sí mandó. La coordenada de Nathan llegó más o menos 1 kilómetro más abajo del sitio donde estaba ubicada la comunidad de Mortí antiguamente. La comunidad de Mortí estaba arriba en el río Mortí. El jefe del equipo, Nathan, que iba a cargo de los kayaks, decidió pues regresarse a la ciudad de Panamá y no complicar más la operación, porque el haber continuado con la idea de llevar los kayaks hasta arriba podría haber implicado el porteo a pie de cada kayak de esos. Nathan se regresó ayer de esa coordenada que le envió última, llamó a su mujer y le dijo que se comunicara con mi hermano para informarle que el río está demasiado seco para subir con kayak. No puede llegar con kayak, hasta ahí es el punto máximo al que pudo llegar. El río Mortí no tiene agua suficiente para subir los kayaks, así que Nathan se regresó. ¿Se regresó con los kayaks o con los kayaks? Ok, o sea que lo de kayak se elimina. Lo de kayak se elimina. Tenemos que caminar hasta Mortí. Estamos cruzando por la selva del lado atlántico. Todavía no hemos llegado a la división continental. Es un terreno muy quebrado. La vegetación, sin embargo, tiene muchas afinidades con la vegetación del Pacífico.
es decir, de la región que tiene un clima seco, una estación seca muy fuerte. Estamos ya dejando por fin la vertiente del Caribe. Este es el último acceso al agua que tenemos. Vamos a proceder a subir la cordillera de San Blas. Les sugiero que se abastezcan tanto de agua como de cualquier barra que tengan energética por ahí, porque hoy, una vez que ya estamos comprometidos en subir la cordillera, tenemos que subirla hasta el final y bajarla del otro lado. O sea, una vez que dejamos acá no hay marcha atrás. Arcelio González, ¿cómo se siente, Arcelio? Bien, bastante bien. Bastante bien. Me alegro mucho por haberte llegado a la cima. Yo estoy muy agradecido. Sí. ¿Qué tal, Candy? Bien, ahora la verdad que hoy ha sido un día espectacular, me ha encantado subir, bajar, ha sido increíble. Bueno, reventado, pero aquí estamos, vamos a ver qué nos espera del otro lado. Por lo menos hemos avanzado y seguimos en la expedición. Estamos en la división continental. Acabamos de dejar las aguas del Pacífico y de aquí del Caribe, y de aquí en adelante todas las aguas que toquemos van a fluir hacia el Pacífico. Son las 5 y 8 de la tarde y estamos más o menos a 380 metros sobre el nivel del mar. Ha sido una subida bastante sostenida y tortuosa, pero hemos logrado llegar acá a la cima. Ahora tenemos la presión del tiempo porque queremos acampar, llegar al punto de campamento con la mayor luz posible, y es un terreno bastante irregular allá abajo. Aquí que estamos ahora en la comarca de Huargandi. Y nos estamos dirigiendo a Mordey. Y como se puede apreciar, los bosques aquí son simplemente impresionantes. Hemos acampado en una zona que anoche no la pudimos ver muy bien porque llegamos a oscuras, pero este lugar es totalmente espectacular y así va a seguir por varios kilómetros río abajo mientras continuemos nuestra marcha. Sin embargo, esto no necesariamente fue siempre así. Hace 500 años, cuando llegaron los primeros conquistadores, esto estaba bastante poblado. Esto tal vez no sería bosque, tal vez habría sido fincas o trabajaderos de los indígenas que vivían en esta zona. La tropa de Balboa en 1513 habrá pasado por este río o por el valle contiguo hacia allá o el de acá. Eso todavía no está claramente establecido porque de la crónica de Balboa se sustrajeron esa información. Sin embargo, el tema prevalece. La ironía más grande es que el Darién, que fue el punto en el cual empezó la conquista de la tierra firme americana, es uno de los últimos puntos donde todavía quedan bosques como estos. Lo irónico de todo esto es que el Darién estuvo bajo una presión muy fuerte hace 500 años. Durante todo ese tiempo hubo un lapso en el que de alguna manera u otra, por aquellas cosas del destino y de la historia, se pudo conservar. Y pienso que eso es muy importante, de que haya perdurado 500 años en el tiempo, es una maravilla. Hoy el curso que vamos a seguir es el curso de este río. A este río se le llama Iguana, ¿verdad? Sí, Iguana. El río Iguana, que es un afluente del río Mortí. Y vamos a continuar más o menos 3 kilómetros hasta un punto donde la gente de Mortí llega en piragua. Allí probablemente nos encontremos con Johnny, que es nuestro contacto en Mortí, que nos debe estar esperando. Y si no lo encontramos ahí, pues de seguro siguiendo río abajo tendremos que toparlo en algún momento. Cuando lleguemos a esa instancia, a ese punto, entonces tomaremos la decisión de qué vamos a proseguir haciendo, si seguir por el río o tomar los senderos que van por el bosque. ¿Usted es el hijo del cacique? Hijo del cacique. Ah, mucho gusto. Pero de todos. O sea, tu tatarabuelo estaba acá. Sí, aquí, ajá. Tatarabuelo de mi papá. Acá. Y aquí, él nació aquí y se murió allá, ¿ve? Hay otro también. Después, como aquí, según dicen que como 50 años hubo un pueblo aquí. Después se trasladaron abajo. Hay otro pueblo después fundaron también. Después siguió allá y así llegó hasta la boca de Mortí. Hasta donde están. O sea, que se han mudado 4 veces de pueblo. 4 veces, sí.
Wow, pero el primero de todos estaba aquí. Aquí sí. Ese río nada más tiene pescado bacuco. Nosotros lo llamamos argui. Entonces allá en la costa de Cunayala no hay pescado de eso. Nosotros no comemos de ese pescado. Ellos comen gente de Mortí. Por el Parque Nacional Portobelo, Parque Nacional Chagres, la comarca de Cunayala, Madugandí, Huargandi, Sémaco, hasta el Parque Nacional Darién y de dar la vuelta hasta el Pacífico. Es un bosque de más de 1.500.000 hectáreas y otras 300.000 hectáreas del lado de Colombia, con lo que son casi 2 millones de hectáreas de bosque. Es el gran bosque de Panamá y los panameños no tenemos sensación de que eso existe y del valor de que no sean un pocotón de parches de bosque, sino un gran bosque conectado. Cuando estás en el suelo y ves el cambio dramático en el bosque, pero grandes kilómetros de ruta de bosque intervenido, y en vez de ese bosque luxuriante, como sacado así desde un cuento de hadas del Señor de los Anillos, con la vegetación espectacular, estás atravesando este bosque áspero, entresacado. El sol entra por estos huecones donde habían árboles, quedaron, y entonces la vegetación de abajo se vuelve toda enmarañada, espinosa, como agresiva. Las espinas de la pita y de las plantas espinosas nos arañaban la ropa y se iba rompiendo la ropa. Había que estar entrando con machete para abrir por donde había una carretera de los madereros para sacar la madera. Esa misma ruta que ya existía, toda enmarañada, troncos caídos, completamente diferente en la sensación del expedicionario que el bosque original. Este murciélago pertenece a un grupo de murciélagos que se han especializado en construir sus casas bajo las pencas de las palmeras. En este caso no puedo determinar exactamente qué murciélago es, parece del género Uroderma por el tamaño, es un tamaño mediano, pero lo que ellos hacen generalmente es morder bajo las nervaduras de las hojas, o sea, los nervios de las hojas, para que éstas caigan y formen un ángulo, o sea, que formen una tienda. Y ellos viven ahí, se posan por un periodo de días o semanas. Este insecto encontró su nicho, encontró una forma en que se confunde y hay tan poquitos como él que nadie se esmera en buscarlo y cazarlo y comérselo. Entonces la originalidad tiene ventaja, su ser tan original le da una ventaja. Casi ningún otro país de Centroamérica tiene semejante extensión boscosa y es el área boscosa más importante que le queda en su extensión a toda la ecorregión, al hotspot Chocó, Darién, Manabí, que es uno de los 20 hotspots más importantes del planeta para conservar la biodiversidad, porque hay especies de plantas y animales en grandes cantidades, especies de plantas y animales que se encuentran allí y en ningún otro lugar del planeta. Muy bien, aquí vemos algo muy típico de esta comarca, la comarca Huargandi, con respecto a la madera. Como vemos, el sitio por donde vamos pasando, y no sé si es tan evidente, pero esto es un corte viejo de maquinaria de gente, de compañías que vinieron a sacar la madera aquí hace mucho tiempo. Pero lo interesante es que ellos fueron muy selectivos y no tocaron el resto del bosque. Si vamos hacia allá, esta vista de acá nos muestra que el bosque sigue siendo primario a ambos márgenes de esta vía de madera. En otras regiones donde no son comarcas indígenas, lo que ha sucedido es que las compañías pasan, son selectivos con la madera que les interesa, pero dejan entonces una carretera abierta para que empiece a entrar la colonización. Llegan los colonos, entonces ellos se encargan de abrir espacios más grandes, de hectáreas, 2 hectáreas, para empezar a plantar o para empezar a introducir animales. Y así es como vamos perdiendo el bosque en Panamá y en Latinoamérica de manera extensiva, es de poquito a poquito realmente. No se trata de salvar un parchecito de bosque de muestra, es que necesitas salvar grandes extensiones de bosque para que la diversidad biológica se pueda mantener a largo plazo.
y la gran extensión te lo da la conectividad. O sea, se ha mantenido esa conectividad boscosa, pero en la agenda de conservación de Panamá como país, mantener la conectividad de ese gran bosque que casi por carambola todavía tenemos, es ahora una responsabilidad que tiene que ser de agenda y no de lotería. Pero para mí fue muchísimo más fuerte ver las montañas de madera que están sacando la comarca de Huargandi. O sea, los madereros, la hostilidad de los campamentos de los madereros me pareció súper fuerte. O sea, llegamos a los campamentos y eran mirándose súper hostiles, no nos querían hablar. O sea, en ningún lado habíamos notado hostilidad en la gente. ¿Y este campamento de qué es? El tema de la madera es un tema, o sea, dicen que tienen permiso, pero no los tienen, o recuentan al mismo árbol 5 veces para el mismo permiso. Están tumbando cocobolo, que está prohibido que se tumbe. Veamos los árboles de cocobolo en el suelo. Aquí tenemos un palo de cocobolo. Eso han cortado por una empresa que tala la madera, es para la reventa. Entonces ahí el pueblo Mortí vendieron eso. Ahora mismo estamos vendiendo $4 a pie. ¿Y ha venido varias veces, varios años a esta misma área? Ah, sí, yo tengo todos los años para trabajar. ¿Qué madera sacan? Cocobolo y bálsamo. Cocobolo y bálsamo. Por ejemplo, Espino también. Espino. Caoba. Caoba, ¿sale caoba? Aquí es muy difícil allá. Si se halla siempre por un palo muy lejos. Antes había y se acabó. Antes había bastante. La caoba se acabó primero. ¿Y el cedro espino todavía hay? Cedro espino sí hay mucho todavía. Ya. ¿Ahí qué tiene ahí? Perdiz. Una perdiz. Sí, perdiz para comer. Para comer. Claro. Comeréis, comerán. Este lunes ha sido un día pesado. Hemos caminado algo así como 12 o 15 kilómetros a través de un bosque muy abusado, le han sacado mucha madera, ha sido parte de concesiones madereras, hemos seguido carreteras de las antiguas concesiones madereras y ahora hemos llegado a una concesión maderera con sus campamentos y todo, pero en general bastante deprimente. Hemos visto cómo han cortado un árbol de cocobolo para llevárselo, estaba en el suelo. Un poco de reflexión sobre la diferencia entre esta comarca y la comarca de Cuneyala. Estamos en la carretera Mortí, aquí todavía en la concesión maderera. Hay partes del bosque que siguen siendo muy bonitas. Como si fueran espinas que a su corazón prendieran, reviró aquel mocetón mostrando su corpulencia. Hombre, la llegada a Mortí fue una llegada un poco sorpresiva, quizás. Se sabía que nosotros íbamos, el grupo había preparado con antelación, se habían hecho pregiras, o sea, definitivamente que no era noticia que nosotros íbamos a llegar. Lo que menos me ha gustado, fue el trato que recibimos, especialmente Rick. Desde que entramos al pueblo se sentía como una tensión, ahí todo el mundo como que mirando, pero igual, como dice esta gente, que es un pueblo remoto, no tan acostumbrado a ver gente, digo yo. Pero falta el papel de... Mandamos avisos por diferentes personas que llegan a la comunidad. De hecho, un equipo fue 2 días antes que nosotros. Con los kayaks. El equipo que fue con los kayaks. Se reunió con los Saila, conversaron, pagaron nuestra entrada, porque en las comunidades hay que pagar cierto derecho al paso, que está súper bien. Creo que me explicaron que era algo de celos. Que el tipo estaba simplemente celoso porque tal vez pensó que el guía, que era del pueblo también, que era hijo del segundo Saila, hijo del cacique, fue el que nos sacó a nosotros de la montaña, que nos guió fuera de la montaña. Tal vez pensó que, este está llevando toda la plata. Ahí estaba el Saila justo al lado de la carretera, de la calle ahí principal en Mortí, y pasamos, y yo dije, ahí está el Saila, y saludé. Y luego el punto donde llegamos, que es la casa del guía, con el que veníamos de la montaña,
pues bajamos ahí, empezamos a bajar mochilas, meter las mochilas dentro del carro para que quedaran guardadas y a cambiarnos la camisa, etc. Y en ese momento llegó el Saila y cuando yo lo veo ahí, yo lo voy a saludar, le digo, Saila, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de mí? Y me dice, no, yo no me acuerdo, Y yo, bueno, no, que yo vine en diciembre, ¿se acuerda que le comenté que iba a venir después? Y entonces ahí él estalló. Me dijo, entonces, si me conoces, ¿por qué no avisas que vienes para acá? Pero de un modo, o sea, lo gritó a todas voces que, por supuesto, todo el pueblo nos rodeó para ver el episodio, ¿no? En ese momento yo me sentí un poco preocupado. O sea, el único momento del viaje donde yo estaba preocupado era ahí. O sea, tenemos una turba alrededor, grupos adolescentes mirándonos fuerte. Por suerte, Quique habla cuna, ¿no? Y él no estaba diciendo, o sea, el taxi no sale. El tipo estaban diciendo, el taxi no sale de aquí si no paga. Hicimos un pago público que fue bastante gracioso porque sacamos al Saila, salimos de la casa del Saila, salió a la calle y hicimos un pago público dólar por dólar delante de todo el mundo y fue filmado para que toda la comunidad supiera lo que estaba pasando. 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210. ¿Listo? Dispararon una cuenta de 25 palos por cabeza. Nos multaron porque no les habíamos avisado que íbamos a ir. A pesar de que todo, o sea, el tipo se hizo el chivoloco. Y hay un tema medio político de por medio. Y bueno, en todas, o sea, pueblo pequeño, infierno grande, en cualquier comunidad hay peleas entre vecinos. Pues caímos en medio de una pelea entre vecinos, pero lo que pasó no estuvo bien. Y esta oportunidad quizás de Mortí darse a conocer un poquito más al mundo se perdió por el incidente que hubo, que más bien nos empujó a irnos lo más rápido posible y que se perdió la oportunidad de nosotros de conocer más a Mortí y de entender más la dinámica social que se estaba desarrollando. Bien, suerte. Cuidado, no con los pies. Y de ahí en un vehículo, porque ya hay carretera de penetración hasta Mortí, pues en el vehículo salimos hacia Santa Fe, que es el lugar donde estamos ahora descansando. Puerto Lara es uno de los lugares en donde hay un poco de informalidad y precisamente es donde hay tensión por la tenencia de la tierra. ¿Y cuáles son como los problemas de la comunidad? Si usted pudiera solucionar, ¿cuál solucionaría primero? Bueno, lo primero es, nosotros queremos es que la tierra, porque la principal es nuestra madre, eso es lo principal lo que tenemos por ahí. Y todavía tenemos problemas con los colonos. Sí, conflicto todavía de la tierra. ¿Qué tipo de problemas? El problema es por la tierra, entre más días que nosotros no tenemos tierra y la gente lo quieren quitarlo. Pero el problema... La poca tierra que tiene. Sí, tenemos poquito y tanta gente que ahí tenemos. El habitante tiene 600 habitantes. Lo que pasa es que como comunidad indígena ellos no tienen la tierra por familia, sino tierra colectiva. Sí, colectiva, sí. Entonces, sin embargo, la ley en Panamá lo que más lo que más apoya son o sea, que viene el colono cerca y dice, esta es mi tierra a nombre de fulano de paz y saca su papel con su cédula. Nosotros aquí siempre los 5 actividades son plátano, arroz, maíz, ñame y yuca. Yo hago mi artesanía de eso y este también, collares. Este de plata. Plata y Shakira. Sí, plata y Shakira. Donde que están puliendo en los hombres, sacamos el polvo de estos cocobolos y lo cocinamos y lo ponemos en el lodo y sacamos al otro día y pone así negro. Ya me falta como 3 meses nomás para el año. Lleva usted 8 meses, 9 meses trabajando esa canasta.
A ver, 500 años después tenemos un plato de pescado que han sacado del mar. Plátano, que le llaman comida tradicional porque realmente llegó a América a través del español. Y Coca-Cola. Nos vamos. El mero hecho de irse alegra a Bea. No me toques abajo. 2 en punto. 2 en punto. Saliendo para Eusebio. La problemática de la mayoría de los campesinos residentes aquí en Darién es que por la falta de cultura solo conocen el desarrollo de la agricultura y de la ganadería y de la devastación de montaña o el cambio de montaña para la producción ganadera, en lo cual es necesario formar o tratar de cambiar ese tipo de mentalidad, porque la mentalidad del campesino es poder producir para la sostenibilidad. En Eusebio no vive más de 30 personas, pero es tan acogedor el pueblito allí y ahí se organizan todas las logísticas. Quebrado Eusebio. Luego vino ahí otra parte que nos daba mucho dolor, el tema de, bueno, estaba todo devastado y sigue la presión allí, pasando por un pueblito que llaman Bajo Bonito, pero más bien son localidades, ¿verdad? Una casa está aquí, otra está por allá, pero hay una escuela donde toda esa gente van a estudiar a caballo. ¿Qué sentimientos encontrados te da una gira así? Era el día que subimos Pechito Parado. Pues hoy por fin estamos en la Quebrada de Eusebio, que es un pueblito aquí a las faldas del Cerro Pechito Parado, que es el punto al que vamos a acceder hoy, a alcanzar la cima. Es la cima desde la cual Balboa vio el Océano Pacífico por primera vez. La intención hoy es llegar hasta allá, a la cima, pasar un tiempo allá haciendo fotos, videos y luego bajar y pasar la noche acá en Eusebio de nuevo antes de proseguir a la costa del Pacífico. En medio de todo esto, los sonidos de las motosierras y de repente tumbaban un árbol inmenso y era un sonido así horroroso, era como, imagínate, era oír la muerte. Y eso es lo que le ha venido pasando a Darién. Las selvas más grandes de Panamá todavía las estamos cortando. La atención de los medios de comunicación va a estar aquí más este año que ningún otro año, porque 500 años no vuelven a pasar de nuevo. Sí les digo que las primeras impresiones importan mucho. El 2013 es el año de la primera impresión de Pechito Parado para Panamá. Nosotros estuvimos acá en el 2011 la primera vez para incluir el Cerro Pechito Parado como parte del Sendero Transpanamá que va de frontera a frontera, y fue la primera vez que yo vine aquí y esa sección de allí no estaba cortada. Y nunca nos hemos encontrado un funcionario de ninguna institución de gobierno haciendo nada ni poniendo afiches ni haciendo ningún tipo de educación ambiental para proteger los bosques. Bueno, hemos llegado a Cerro Pechito Parado. Este es el punto en donde se supone que Balboa divisó el Mar del Sur por primera vez. Los guías lo trajeron a este punto para mostrarle dónde estaba el Pacífico. Y la verdad es que efectivamente él llegó aquí guiado. Él no tuvo una premonición y empezó a caminar así porque, qué sé yo, se lo decían los astros. Él iba guiado por personas que ya vivían aquí, que conocían muy bien el Mar del Sur. Y muchos indígenas ahora
y con justa razón dicen, nuestros ancestros se bañaron en ese Mar del Sur mucho tiempo antes de que vinieran europeos aquí. La deforestación de aquí son quizás los últimos ecos del proceso colonizador de Panamá en esta área de Darién, en la parte de Darién más cercana a la provincia de Panamá. Pechito Parado, viéndolo aquí de manera local, podría ser un área verde que le queda de pulmón, que le queda de reserva de fuentes de agua, que le queda de reserva de biodiversidad a las poblaciones cercanas como Cucunatí, como Barriales. Pero para mí caminar por el Potrero, desde Quebrado Eusebio hasta Bajo Bonito fue que... Sí, sí. Ese trayecto fue por pesado, Potrero fue pesado. Fue largo, fueron más de 12 kilómetros. Nuestros guías iban a caballo. Y que 3 horas. Es que no, en 3 horas lo hacen, pero claro, ellos iban a caballo corriendo y nosotros detrás cargando, loma sube, loma baja, bajo el sol, cargando. Eso fue difícil, pero... Ese tramo agotador, y yo me pongo en los zapatos de Rick, como el director de una expedición, porque nos acercamos a mediodía y les decíamos, Rick, y entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Le decía a Ale, ¿cuál es el plan? Pero no tengo información de esta área, solamente sabemos que vamos a llegar a Peñita y que hay un señor con un bote esperándonos hasta las 1000. Para mí ese día fue también el más duro, porque yo tenía la esperanza de que hubiera una conectividad de bosque, como nos lo habían dicho y como muestran las imágenes de satélite, de toda una cordillera, entre Pechito Parado y todos los cerros contiguos de esa cordillera, porque una cordillera que casi llega hasta los manglares en el mar. Pero nos tocó atravesar esa cordillera y la brecha que se ha abierto ahí de potreros ya aislaron completamente el Cerro Pechito Parado. El Cerro Pechito Parado es apenas un conito ahí con bosque. Ahí lo podemos ver. El bosque viene hasta aquí, luego viene una finca que tiene un montón de trabajo y de mano de obra y de esfuerzo y cero productividad. Es una finca donde se ha hecho muchísimo esfuerzo en cortar todo el monte, se ha quemado el monte y hay 3 vacas en varias hectáreas de terreno. 3 vacas que parecen más cabras que vacas. Y evidentemente esta finca tiene una producción de, 3 vacas, estamos hablando de que $300 por cada una después de 18 meses. O sea que por 18 meses estas cantidades de hectáreas solamente van a producir $1000. Aquí hemos estado atravesando varios kilómetros de potreros y demás, pero siempre acabamos de pasar allí un bosque que es una pequeña cordillera, entonces eso le da la esperanza a uno de que se van a mantener estos corredores entre los distintos parches de montaña que se están dejando. Más sin embargo, una situación diferente tenemos acá. La cordillera se ha ido dejando bosques, se ha establecido una frontera agrícola. De ahí para allá de pronto hay muchas piedras y terrenos dificultosos para la actividad ganadera o agrícola. Más sin embargo, allá desde ese espacio, ya definitivamente ahí se corta lo que llamamos la conexión entre la cordillera, ¿verdad? Hemos llegado a la comunidad de Peñita, que está aquí a orillas del río Congo, un estuario grande con mucho manglar. Después de haber subido Cerro Pechito Parado, bajado por alrededor de la serranía de Pechito Parado, y por suerte después de 12 kilómetros de caminata en el sol bastante ardua, este pick-up que nos encontramos nos ha terminado de traer hasta acá. Una comunidad pequeña, hay como 5 o 6 viviendas, pero hay un puerto y por dicha un botero nos está esperando. Y lo que es para allá debajo de la planeta, lo bueno, lo que tenemos ahí, para ver cómo nos vamos acomodando aquí por intentar hacer todo, porque no puede agua.
Yo no sé qué fue lo que hizo el líder, pero se fue a conversar por allá y alguien dijo, no, que tengo una cantina ahí. Y el líder se fue a ver la cantina. Que resulta que esta cantina está en remodelación, o sea que no estaba activa la cantina. Yo había buscado centro de salud, esto y lo otro. Ahí donde estábamos era muy bonito, muy cosa, muy estrecho. Entonces aquella cantina, yo ni me imaginaba que eso podía ser, pero allá era que todo el mundo se sentía cómodo allá. Con ese poco de tablas tiradas por ahí, caña blanca, desperdicio, pero había espacio y vista al mar. Hacia Gonzalo Vázquez. ¿Y en el camino qué hay? ¿Las fincas de quiénes? De don Ariel Domínguez, dueño de este carro. ¿Qué crían por allá? Ganado. ¿Tienen plantaciones de algo? Creo que no. O sea, un pueblo originalmente afrodarienita hoy contiene tanto emberás como latinos venidos de la parte central de Panamá, de las provincias centrales. Los colonos del área todos venían de la provincia de Herrera o de Los Santos. Y entonces nos contaban cómo habían llegado hacía 10 años porque Herrera de Los Santos su tierra no producía más. Y entonces yo entré por aquí como haciendo una gira de interesado, pues, como vengo de la provincia de Los Santos, interesado a conseguir tierra de potrero para cultivar maíz, arroz, verduras, porque digo, solamente no vivimos solamente de la ganadería ni de eso, la pesca también es un rubro importante. Darién definitivamente que hoy es multicultural, Darién es multicultural y encuentras poblados en donde viven juntos pero no revueltos, por decirlo así, tanto gente latina, hispana, como emberás en particular, que hay muchos poblados que tienen un sector emberá. Los pueblos más grandes definitivamente que atraen gente de todas las etnias. Y eso fue buena parte de la expedición, cruzar áreas de potreros, cruzar áreas de reforestación con teca, por ejemplo. Y hay lugares en donde el terreno es plano y uno ve que hay una producción bastante razonable. Yo como darienita, desde que pasamos Cerro Pechito Perado, entonces me empiezo a ver estas diferentes rutas, teorías que ha ido sobre Balboa. Bueno, Rick, según sus estudios, marcaba que definitivamente en la península esta, después de Río Congo, había sido el avistamiento, por toda la literatura que hay existente. Bueno, después de 11 días de entre caminatas y recorridos por estos campos de Panamá, por las selvas, a través de las culturas, finalmente hemos llegado al Mar del Sur. Oficialmente inaugurada, vamos posesión del Mar del Sur. Final en Playa Brujas con la hoguera, las chitras. Sí, la luna. Imagínate que hubiéramos querido hacerlo así, no lo planeamos para tener luna llena, pues si hubiéramos planeado tener una luna llena, el final de seguro se nos nubla todo el cielo. De seguro nos aparece todo nublado, pero esta no estaba planeado, o sea, fue simplemente, ya es la última noche, vamos a tomarnos un relax.
Al día siguiente ya venimos a Panamá, pero nos vinimos por una ruta poco usual, que fue marítima totalmente. Entonces venir del Darién de los 11 días que pasamos allá y llegar acá a la capital, al muelle fiscal. Al muelle fiscal, o sea, tenemos a la cinta costera. Con un cevichito ahí, sugerencia de Alex. Y eso también fue bastante. Eso fue un final muy impresionante también. Porque yo nunca había entrado a la ciudad. Yo vivo aquí, yo nunca había entrado a la ciudad por mar. Además es que es impresionante porque vas entrando y todos los edificios de vidrio y después llegas al muelle fiscal y todos los barquitos de pescadores y entras con el pescado. Sí. Y llegas a donde el ceviche, un ceviche buenísimo y un taxi para ir a tu casa, es como surrealista. A través de esa expedición hemos hecho toda un corte transversal de la realidad panameña, específicamente de la realidad del Darién, y eso nos ha permitido una reflexión muy profunda que no hubiéramos logrado jamás. Sentado en una mecedora en casa en la ciudad de Panamá o leyendo un libro, tuvimos que venir al campo para verla y ha sido tan acaparadora, tan absorbente, que todavía nos tiene y nos tendrá por mucho tiempo dándole vueltas en la cabeza sobre lo que hemos visto a lo largo de esta expedición. O sea, ha sido como atravesar con un cuchillo capas y capas de historia y de cultura panameña y de por supuesto, nuestro legado natural y ambiental.